Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un lunes más en Caminando hacia el Ser. Buenas tardes a las personas que están en vivo, Isabel, Silvia, María José y las que vayan entrando a lo largo de este encuentro. ¿Qué tal el fin de semana aquí en Cádiz Levante? Movimiento de aire, subiendo las temperaturas. Ya aproximándose la entrada del solsticio de verano. Pues esta semana traigo un tema que creo que deberíamos de, pues darles un vistacito, tomar conciencia de ello, porque entramos en los derechos humanos, todos queremos tener derechos, muchos derechos humanos, pero hablamos poco de los consensos. ¿Qué son los consensos? ¿Cómo se construye un consenso entre humanos? Y vamos a ver em, el concepto de derechos humanos y el concepto de consensos humanos. Eh, Vamos a empezar a mirar un sentido lógico y convergente donde la comunidad humana tenga una eh, conciencia de género, una conciencia de izquierda, de derecha, esa conciencia de quitarle la herida, el trauma a la izquierda para que esa derecha nos enseñe a respirar, tengamos ese oxígeno, ese punto cero, ese sincero con nosotros mismos y vamos a percibir también la vulnerabilidad que tiene la izquierda. eh, y cómo se puede anticipar cuando se construye una derecha. Hablando de izquierda, hablando de derecha y diremos, ¿qué quiere decir? No estoy hablando de política. Izquierda simplemente es todo lo que hay en el inconsciente, todo lo que está en el inconsciente que actúa de programación, esa sería nuestra izquierda. Es toda la programación inconsciente que no tengo conciencia de ella y que me programa, me condiciona a cómo yo me comporto, a cómo yo actúo, a cómo yo me muestro y me expreso. Y derecha sería ese consciente, esa parte consciente que actúa y que recodifica a través del futuro, recodifica, pues cuando nosotros tomamos conciencia, tomamos el mando, empezamos a desarrollar conscientemente esa recodificación, esa manera de aceptar y de observar cómo actuamos, desde dónde decidimos, desde dónde estamos interactuando y poder modificar con una novedad, con un aporte nuevo. Y esa es la reconfiguración. Vamos a hablar de los códigos que tenemos el día de hoy. Para las personas que no sepan de lo que estoy hablando, ni siquiera tengáis la necesidad de saber si resuena bien y si no resuena lo dejáis pasar. Toda la semana repasamos el ID y la contraseña de los enlaces que agendamos a través de la plataforma Zoom para poder hacer estos encuentros. ¿Por qué? Porque es importante empezar a instalar, a empezar a instalar en nuestro día a día el documentar, el empezar a documentar todo lo que estamos haciendo, tomando conciencia de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, hoy, lunes 16 de junio, llevamos 167 días desde el 1 de enero del 2025. Ha pasado 167 días hasta el 16 de junio del 2025. Nos quedan 198 días para terminar estos 365 días. Entonces tenemos 167 días en positivo porque ya hemos vivido eso, hemos experimentado esa secuencia y nos quedan
198 días para seguir documentando, seguir experimentando, seguir viviendo. Saber que estamos en el paso humano de la lógica, en la cardinalidad N. ¿Qué quiere decir? El paso de la mente. Estamos en el paso de la mente. Día 7. Estaríamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 de la calendaria. 5, 6, 7 de la mente. Estamos en el paso lógico, humano, humano. Paso humano. Vale. Esto para las personas que no sepan lo que estoy diciendo, simplemente para empezar a hacer oído, a ver que es importante que no solamente nos quedemos con el día en el que vivimos, sino este día 16 de junio, pues también hacer una secuencia más larga de decir, bueno, llevamos 167 días ya de este año y nos quedan 198 días por experimentar en este año, por vivir, secuenciar. El ID, ¿qué quiere decir una identificación? Cada vez que nosotros agendamos una sesión por Zoom, que es por la plataforma que estamos haciendo estos encuentros, nos da un ID y una contraseña, con lo que las personas que quieran acceder a la sala lo teclean y entran en vivo en este live, en este encuentro. Pues vamos a ver el ID de hoy. 81201506798. La semana pasada también nos dieron en la parte del centro, que para nosotros sería como el presente, 0150, los mismos días. Casualidad, no existen las casualidades, son causalidades, son sincronizaciones. Hoy estamos hablando de los consensos humanos y nos está diciendo la realidad, que siempre es respuesta 6798 en la parte izquierda. En la parte izquierda, que sería lo que nosotros podemos decir desde el futuro. Desde el futuro hacia desde la parte, perdón, derecha, desde la parte derecha que nosotros podríamos decir futuro hacia la izquierda que nosotros decimos pasado. El 67,98, el 98, el 9 es un incremento. ¿Un incremento de qué? Un incremento de la sincronización. Es un incremento de la comunicación. Nos está brindando un potencial, nos está brindando explorar un propósito. Es una octava de incremento. Y el 67 es un potencial original. Nos está hablando de una actualización. Eh, es una octava actualizada. Nos está marcando una novedad. Ese 67, el 7, el ser original y el 6 son los potenciales. Es como un potencial con propósito original. Es un salto de octavas, una renovación, una actualización. Y ahora tenemos el 0015, que si lo miramos desde el centro hacia afuera. ¡Ay! Se me ha cerrado la pantalla. Ahora, disculpen que se ha cerrado la pantalla. Si miramos desde el centro hacia afuera, sería 50. Es un sentido lógico, un punto cero. El que administra una lógica. Si miramos desde el 1 hacia la izquierda, sería 10. Sería una creación. Pues nos está hablando el 00 es la actualización del pasado con la actualización del pasado con una actualización del futuro, donde hay una alineación, hay un punto cero de un sentido lógico, hay una actualización de la creación, una alineación del sentido lógico. Fijaros que el 15 es la letra ñ, la N es 14 y la ñ es 15, que es la misma letra, pero tiene
un simbolito arriba. Esa es la actualización, es como una novedad, es una, una actualización, es algo novedoso. Luego tenemos el 81 o el 812, 81, 2, 812. Fijaros, dos experiencias, 81 tiempos. El tiempo de una recreación a través de la experiencia. Si pudiéramos ver desde hacer un barrido así a todo lo que he estado nombrando dígito por dígito, pues podríamos decir el tiempo de la experiencia nos hace recrearnos con conciencia cuando ralentizamos, cuando nos ralentizamos, nos hace recrearnos con conciencia y actualizarnos cuando el sentido lógico administra, administra ese propósito en nosotros, ese propósito original, ese potencial, esa posibilidad que somos, esa oportunidad que somos. Ahora nos vamos al código. El código es 963048. Fijaros, el 48 tenemos otro 8 que viene del futuro. Es otro diseño dinámico, es esa comunicación con el diseño dinámico. Pero si ponemos el 4 con el 0, nos está diciendo una actualización del diseño. ¿Qué es el diseño? Lo que nosotros llamamos alma, lo que decimos el propósito del alma, la identidad emocional, la programación inconsciente, todo eso sería nuestro diseño. Y también tenemos 30. El 30 es, pues los tres personajes estamos en el orbital 3. Es la alineación de los tres personajes, es la percepción alineada. ¿Qué tres personajes? Por el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuerpo, mente y espíritu, podríamos decir desdoblado, doble y origen, el ser original, el doble y el desdoblado. Podríamos decir el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo podemos decir de diversas maneras, pero son esas tres partes de nosotros que están interactuando a la misma vez, en diferentes dimensiones y a diferentes velocidades. Y tenemos el 96, que vemos un incremento de la posibilidad. Si nosotros eh, primero asumimos la información, asimilamos la información, integramos la información y, y la ponemos en práctica, cuando integramos algo, lo usamos para desarrollar una novedad, para ponerlo en práctica, para construir algo novedoso, entonces estaríamos incrementando ese potencial que tenemos, esa oportunidad que somos. Estamos hablando de consensos humanos. ¿Qué quiere decir la palabra consenso? Pues cuando nosotros hacemos un consenso es cuando el concepto de consensuar algo es cuando escuchamos varias propuestas y empezamos a construir em, ¿cómo es la palabra? Acuerdos. Empezamos a construir acuerdos con el aporte de cada oportunidad, de cada persona, eh, de cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a escucharnos sin reaccionar, sin rechazar, simplemente escuchando la propuesta que cada uno de nosotros puede aportar. Siempre nos va a sumar. Nos va a sumar nuestros errores, nos va a sumar nuestros fallos, nos va a sumar nuestros puntos ciegos, porque lo que no vemos en nosotros, quizás otra persona, otra oportunidad nos lo puede hacer ver. Si cogemos la palabra consensos y le sacamos su potencial, suma 128. Fijaros que el 128 nos está hablando de la línea del eje del RI. Nos está hablando del 2, que es el campo emocional, el campo con el que nosotros conectamos de manera divergente, son las emociones, y de manera convergente son los circuitos, es ese movimiento de la conciencia que nosotros lo percibimos como energía.
ese movimiento de respuesta, de pregunta y respuesta que está interactuando en cada uno de nosotros, cómo se enlaza con esa comunicación, con ese 8, con ese infinito, desde el plano 2 de la fisicalidad, a través de lo que yo puedo ver en el plano físico, dar una respuesta, pero encontrando ese enlace de darle una comunicación con un sentido lógico. Hacer preguntas donde todo lo que estoy viviendo y experimentando se abra, no se quede en circuito cerrado, no sea simplemente estar construyendo una creencia eh, que está ya pues obsoleta, que ya no nos va a incrementar, sino hacer una pregunta y dejarla en abierto para que la misma realidad nos ayude a construir lo que nos falta. 128 y la lupa es 154,88. El 88 nos está hablando de toda esa sincronización, todo esa comunicación, toda ese salto de octava, tanto el del pasado como el del futuro, en sincronización. ¿Para qué ese dinamismo? ¿Para qué nos sirve ese dinamismo? Para darle un sentido lógico a tu diseño. Cuando asumimos el diseño, primero aceptamos que tenemos un diseño, que cada uno de nosotros tiene un diseño, cada uno de nosotros se expresa de una manera diferente. Eh, Cuando asumimos que cada uno de nosotros tiene un diseño y cuando sabemos que ese diseño porta nuestro inconsciente biológico, podemos empezar a darle ese espacio de observación. Vemos que, fijaros que el número 28 en es el eje RI. ¿Qué es el eje RI desde la lógica? Es ese eje central desde el ser original hasta el desdoblado, desde nuestra esencia pura, desde el espíritu, podríamos decir, desde el espíritu en punto vertical hacia la forma. Eh, Desde nuestra esencia hacia lo expresado. Y pasa por la identidad. Cuando la identidad no tiene secuestrado a la entidad, está en comunicación. ¿Qué quiere decir la identidad y la entidad? La identidad es con lo que yo me identifico, con la forma, con el género, con la raza. Y la entidad es la esencia previa que hace que yo me exprese de una determinada forma. Entonces, la entidad y la identidad, acordarse I de ese código de identificación, me está mostrando el positivo de la identidad que yo veo, la forma que yo veo, y la entidad, el negativo, el que hace, el que me precede, el que me está gestionando esta identidad. Entonces, cuando nosotros, fijaros que la letra RI, la R es 19 y la I es 9, que si lo sumamos, suman 28. Es nuestra instancia más veloz de tipo subatómico. Nosotros tenemos desde la parte eh, mm, más pequeñita, pequeñita del átomo, que es la parte subatómica, la parte atómica, la parte molecular y la parte analógica. Con lo que nosotros nos identificamos es con la analógica, con el cuerpo biológico, con lo que vemos. Pero sabemos que tenemos una parte molecular, que es la que forma los órganos. Sabemos que tenemos una parte atómica, que es la que forma el átomo. Y sabemos que la parte más pequeñita del átomo es lo subatómico, lo más pequeñito. Todas esas partes están interactuando en cada uno de nosotros, en diferentes escalas y a diferentes velocidades. Pero todos estamos aquí mostrándonos y viéndonos porque están actuando todas esas escalas. Entonces, cuando observo a mi ego, que sería la identidad, y le brindo una perspectiva más más de tierra, estamos al servicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque si el humano solamente quiere eh, regresar a la esencia, al origen, al cielo, al cosmos, al universo, a la luz,
Si tenemos ese pensamiento, no habitamos la identidad, no habitamos al humano, no sabemos lo que es un ser humano. Entonces, si no sabemos lo que es un ser humano, ¿cómo vamos a estar construyendo consenso? No sabemos construir consensos porque nada más vamos a estar queriendo derechos humanos. Derechos humanos. Y cuando uno tiene unos derechos es porque a otros se le están negando. Entonces, tenemos que observar qué parte en la que estamos fallando, dónde está el error que no estamos viendo para asumir ese error y que no sea un terror, para empezar a asumir ese error y empezar a construir consensos, no a luchar por los derechos humanos, porque de la lucha solamente se saca esa creencia de ataque, esa creencia de separación, esa creencia de injusticia. Y fijaros que dentro de la injusticia está la justicia. ¿Por qué nos parece injusta? Porque no sabemos para qué se está dando. No sabemos el negativo de eso que nosotros estamos declarando como justicia o injusticia. No sabemos el para qué de los acontecimientos. Nos quedamos simplemente con lo que vemos e interpretamos. Vamos a ver la palabra humanos. Humanos suma 94. El propósito de un diseño. Un diseño con propósito. Es un incremento del diseño. Si yo no incremento mi diseño, si yo no muto el diseño, me quedo atrapado en la identidad y no dejo que la entidad empiece a expresarse y empiece a transparentarse dentro de nosotros. Estamos pues repitiendo como en un bucle cerrado lo que yo creo que soy, con la imagen que yo me identifico, em, estoy enlatado en mis propios pensamientos, mis propias creencias y solamente pues puedo dar uso de ese molde que yo creo que soy, que tengo. Y encima lo voy a justificar, lo voy a, a minimizar cuando me interesa o a justificarlo cuando no le encuentro sentido. Em, Fijaros que la palabra humanos tiene una lupa de 113,78. Cuando digo lupa, y las personas que no sepan de lo que estoy hablando de los números de la lógica global convergente, que es que las palabras tienen un código previo antes de tener un concepto ya dado. Ese código previo es sacarle la parte más veloz de las palabras. La parte más veloz de las palabras es el número, el potencial, el número, el lugar numérico donde está el abecedario. Si empezamos en el abecedario español que utilizamos, la A sería 1, la B sería 2, la C sería 3, hasta la letra 28 que es la Z. Si cogemos una palabra donde ya tenemos un concepto cerrado de la palabra, pues hay poca flexibilidad, poco incremento le podemos hacer porque ese concepto es cerrado y para cada uno de nosotros va a interpretar algo. Pero si le sacamos el potencial, ese concepto se queda abierto y entramos más en resonancia porque ahí no nos vamos a entretener en lo simbólico, en lo imaginario, sino le vamos a dar un sentido por escala. La palabra humano suma 94 y la lupa se saca cuando ese número, ese potencial 9 y 4, el 94 le multiplicamos el 21%, igual que si le sacáramos el IVA a un producto. Pues tenemos esa palabra que es un producto ya creado, le sacamos el IVA. Y el 21% nos da 113,74. Fijaros que la palabra humano y tierra es 74. Es el ser original, es el valor del diseño. ¿Cómo viene ese diseño? Fijaros que el 7 está en la izquierda. Desde un ser original se te da un diseño, se te da
unas cualidades para expresarte aquí, para desarrollar aquí la forma de expresión en la que cada uno de nosotros estamos aquí ejecutando. Entonces, desde ese ser original hay un diseño, el humano tierra, una comunicación del diseño original. Y 113, pues es la percepción, podemos percibir, pero también el 13 y el 31, si vemos el 13 y vemos el 31 es pregunta y respuesta. ¿Cómo se amplía mi percepción cuando me hago preguntas? Cuando me hago preguntas y dejo que la realidad me entregue la respuesta. No cierro la pregunta con el sí o con el no, sino dejo que la pregunta me eduque, me muestre una maduración, una ampliación de conciencia, una manera nueva, una novedad, una oportunidad diferente. ¿Y cuándo me va a incrementar a mí la conciencia? ¿A través de qué? Pues a través de un contexto, a través de un otro que no soy yo. Poder ver otro diferente a mí. Quizás creamos que todos somos iguales. En esencia, todos seremos espíritu, todos seremos iguales, pero en forma todos somos diferentes, todos somos únicos, intransferibles, y lo único que tenemos que saber es reconocer a través del otro mis puntos ciegos, lo que yo no puedo ver de mí, lo que yo no puedo leer de mí, esa parte que yo no puedo, a la que yo no puedo acceder conscientemente. Me la va a mostrar el otro a través de un reflejo o un espejo. Entonces, cuando te haces preguntas, te conectas a todas las respuestas del futuro que ya están disponibles para ti y te la va a mostrar la realidad. La realidad siempre es respuesta. Por eso siempre digo, la realidad es respuesta. A veces queremos ir hacia un lugar o queremos vivir de alguna manera cerrada o programada o rígida un acontecimiento y no se da. No se da porque la realidad te va a sincronizar con lo que estés preparado a vivir. A veces, como la realidad mm, nos está educando a todos por igual, porque nos está proporcionando la posibilidad de sincronizarnos con nuestro propio eje, con nuestra propia esencia. Empezar a darnos cuenta que tenemos que ocupar el lugar al que pertenecemos. Hoy vamos a abordar los consensos humanos desde una perspectiva convergente. ¿Qué quiere decir convergente? Una perspectiva mm, mm, donde está incluido todos los sistemas, donde converge todo a la vez, donde todo es necesario y nada a la vez necesario, donde todo y nada está involucrado hacia un algo que somos nosotros. De una manera divergente, la manera divergente es la manera en la que separamos las cosas para poderlas comprender. Y ahora nos hemos dado cuenta que si seguimos separando las cosas, nos perdemos en nuestra propia fantasía, nuestras propias ilusiones. Si integramos todas las cosas, empezamos a comprender y a integrar y a asumir, empezamos a converger con todo. Esto implica superar la lógica fragmentada de las opiniones aisladas. Eh, mm, no dar por sentado nada y no rechazar nada. Simplemente vamos a avanzar cuando nos permitamos incluir en cada marco de percepción perspectivas diferentes, perspectivas diversas, sin diluir su complejidad. A lo mejor hay cosas que no entendemos, a lo mejor hay cosas que no resonamos, pero las vamos a incluir porque están sucediendo. Es cuando la realidad te muestra un escenario en el que dice, pues es complejo porque no entiendo, porque estoy como, no comprendo lo que está sucediendo, no comprendo el para qué e- em, esta circunstancia viene a desafiarme. Y como no lo comprendemos, lo rechazamos o nos sentimos amenazados por las circunstancias. Y entonces empezamos entramos en ese bucle de lucha, de resentimiento, de sentirnos víctimas, donde la lógica no se nos niega o la negamos
no encontramos lógica porque solamente encontramos nuestra perspectiva, solamente leemos nuestra interpretación. Entonces, una lógica que no niega el conflicto, que trasciende ese conflicto, porque encuentra puntos donde te puede eh, sostener, puntos verificables donde puedes compartir otra manera de ver la misma cosa de diferentes puntos, de diferentes ángulos, y puedes compartir también esa complejidad entre otros que no eres tú. Y eso nos está aportando un nutriente que antes rechazábamos por desconocimiento, por ignorancia, por miedo, y no, y no, em, nos justificábamos o no. Ay, ¿cómo es la palabra? Cuando nos justificamos, bueno, me sale esa palabra, nos justificamos cuando decimos es que yo soy así, cuando no podemos mirar más allá de nuestro propio ombligo, cuando pensamos que la imagen que tenemos de nosotros, los pensamientos que tenemos nosotros, es verdad, es nuestra verdad. Entonces entramos en ese bucle de defender nuestra verdad, defender nuestra razón, defender nuestro lugar, defender nuestro espacio. Y entramos en ese pensamiento de yo tengo derecho porque estoy aquí, yo me lo merezco porque estoy aquí. Y entramos en el merecimiento, en el derecho, en el exigir, en esperar que los demás nos aporten, eh, en consumir, porque yo estoy aquí, tengo derecho, pero no empezamos a cuestionar esa manera de defenderte o esa manera de acusar o esa manera de nombrarte merecedor de estar aquí. Estás aquí para algo, estamos aquí para algo. Que se nos haya olvidado, pero también podemos hacer ese espacio para recordar. También tenemos que hacer ese consenso de decir, bueno, vamos a aprender a ser un humano. Estamos aquí para algo, para aprender a ser un humano. Esta es la forma con la que yo he elegido. No sé por qué he elegido esta forma, pero esta es la que tengo ahora y voy a empezar a observar cómo este humano se muestra, se expresa, qué sentido tiene, qué lógica tiene, cómo procesa, cómo asume el sentido lógico de la vida, de la pertenencia. Y vamos a empezar a vivir a través de nuestras propias experiencias, pues todo lo que ahora vivimos en esta época. Hay una época caracterizada por mm, la multiplicidad de voces, de perspectivas, de identidades, de verdades. Todos tenemos razón. Si empezamos a analizarla, todos tenemos razón. Si empezamos a mirar la lógica neurológica, todos tenemos razón, todos tenemos verdades desde nuestro punto de vista. En este contexto, los consensos son frágiles. em, Porque los consensos hay que construirlos desde una construcción colectiva. Eso no quiere decir que todos tengamos que pensar igual, sino que tenemos que cooperar unos con otros, aunque nuestros pensamientos sean diferentes, porque eso nos va a llevar a un progreso. Em, Vamos a empezar a ver la complejidad que tiene eh, el tener diferentes puntos de vista, porque ahora es más necesario que nunca el aceptar la diferencia, el aceptar la diversidad, el aceptar esos diferentes puntos de perspectiva tan complejos y tan nutrientes. Buscamos, como he dicho antes, los derechos humanos. Fijaros que la palabra derecho
suma 60. eh, es un potencial en punto cero. El derecho es un potencial en punto cero. Y además tiene la R de la realidad. La realidad te va a mostrar siempre la derecha. La derecha que es un potencial. Un potencial para ti siempre te va a mostrar la realidad, un potencial. Por eso siempre la realidad es la respuesta. Siempre te va a mostrar la capacidad que tiene. Pero nosotros estamos secuestrados por nuestra izquierda, secuestrados por nuestro trauma, por ese trauma fundante. Si empezamos a observar la búsqueda del ser humano, es la búsqueda de la paz. El hombre busca la paz, eh, busca poder, busca esa parte de verdad a través de la ciencia. Demostrar todo a través de la ciencia, demostrar que yo tengo verdad. Buscamos desde la izquierda esa paz, buscamos desde la izquierda demostrar la verdad y se nos olvida la conciencia, que la conciencia está interactuando desde nuestra derecha, desde la derecha, que es la que nos está proporcionando esa izquierda, porque la conciencia es previa a todo, la conciencia es previa a la ciencia, es previa al arte, es previa a la paz, es previa a todo lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, fijaros que cuando reconocemos que tenemos una izquierda herida, ese trauma fundante, ese trauma, ese primer desdoblamiento de la separación de la fuente, empezamos a observar y hacernos preguntas que nos muevan hoy para poder consensuarnos con nosotros mismos. ¿Cómo podemos construir esos acuerdos reales para ver un mundo, aceptar el mundo que vemos tan diverso y a veces tan dividido? Aceptar que hay una dualidad en este mundo, aceptar que este mundo nos hace ver esas dos polaridades. Cuando aceptamos esas dos polaridades y no nos quedamos en esa rechazo de un polo a otro, del sí o el no, sino que a veces será sí y a veces será no. Entramos en esa herramienta que nosotros mismos tenemos que construir para trabajar con ella. Las herramientas que tenemos para lograrlo es eh, esa inclusión de las dos polaridades. ¿Qué rol juega el pensamiento lógico? No viendo el pensamiento lógico con frialdad, ni que sea una estructura matemática, ni que sea perfecto, sino de qué manera podemos verle el sentido a lo que está aconteciendo. Está sucediendo ahora. Y si está sucediendo ahora, ¿quién soy yo para decir que esto que está sucediendo ahora no debe de estar pasando? ¿Quién soy yo para rechazar esto que está sucediendo ahora? ¿Quién soy yo para ver solamente un polo de lo que está sucediendo ahora? Porque me quedo cegado en lo que puedo leer, en lo que puedo interpretar, pero no veo ese negativo, no veo esa parte que hace que eso que yo estoy interpretando lo vea de una determinada manera. Entonces, empecemos a hacernos esas preguntas y a dejar que la realidad muestre la respuesta. A no imponer nuestro parecer, a no pensar que es producto de la magia, sino que los concesos se construyen desde la escucha, desde la atención, desde la cooperación, desde asumir a un otro diferente a mí, de dialogar, no de imponer, sino de dialogar, de empezar a convivir de manera más asertiva con nosotros y con el otro, que no soy yo. Empezar a decidir juntos por el bien común de todos, porque empezamos a querer defender muchas partes de nosotros,
Por ejemplo, la lucha contra un tipo de enfermedad específica, la lucha contra la contaminación, la lucha, mientras que estamos defendiendo algo ilusorio, eh, seguimos enredados en, en nuestros propios laberintos, que son nuestras propias trampas. Trampas para seguir entreteniéndonos y no para seguir habitando la identidad y no para conectarnos con la entidad. La verdadera democracia es cuando conocemos desde dónde estamos actuando. Cuando empezamos a conocer desde dónde estamos actuando. ¿Estoy actuando desde el inconsciente, que actúa desde la programación, o estoy actuando desde el consciente, que actúa desde la presencia, desde la conciencia, desde la reconfiguración? No hay que cambiar la conducta, no es la conducta la que hay que cambiar la causa de la misma. Si yo digo no voy a seguir haciendo esto, pero sigo pensando lo mismo, aunque la conducta la cambie, no va a haber cambio en mí. Pero si voy a la causa de ese efecto, ¿por qué veo lo que veo que es un efecto en mí? Ah, porque pienso esto. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene esa creencia? Voy a esa raíz. Voy a esa causa y cambio la causa de la misma, mm, descodifico y reedifico, reconstruyo una manera nueva de ver esa posibilidad más neutra. La actividad más importante de un ser humano aquí puede ser alcanzar esa manera de aprender, de aprender a observarnos a nosotros mismos. Cuando nos observamos a nosotros mismos, cuando aprendemos a leernos, cuando aprendemos a mirar, eh, cuando estamos en esa programación y cuando estamos en esa presencia, ahí es donde podemos entender lo que es sentir libertad. A veces tenemos mucho miedo a la libertad, porque la libertad es empezar a madurar, empezar a crecer, empezar a ser mm, eh, maduros de este espacio y este tiempo, a ser adulto, a dejar de ser criatura, a dejar de ser niño, a dejar de ser infante, a dejar aceptar el trauma y mirar la trama que hay en el trauma, poder mirar la trama que hay en el trauma y no quedarnos enganchados en la emocionalidad, no quedarnos enganchados en la historia, no quedarnos enganchados eh, en la identidad emocional, poder mutar esa parte de nosotros y poder transitar, transitar ese trauma y sacar todo el aprovechamiento que tiene, capitalizar ese trauma. Eh, para capitalizar ese trauma hay que despegar la confianza de la ceguera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos cegados en que es mi verdad, es mi verdad, es mi verdad, o confiamos en el otro y depositamos todo nuestro poder en el otro, nos sentimos a veces engañados, defraudados, nos sentimos abusados, sentimos la injusticia, empezamos a sentir todas esas heridas del pasado, toda esa construcción de diferencia, de separación, de, de, de diferencia. Empezamos a darle chance a la culpa, al miedo y y el resentimiento. Cuando empezamos a sentirnos separados del otro, separados de la realidad, separados de lo que merecemos o dejamos de merecer. Cuando despegamos la confianza de la ceguera, podemos ver la fe. Fijaros que la palabra fe es la F6 y la E5, 65. Fijaros que la fe nos está mostrando el potencial de un sentido lógico. Pero si no le integramos el diseño,
si no podemos ver que hay un diseño original y no lo aceptamos, estamos como en esa fe ciega. Estamos en esa fe ciega en el que somos criaturas de Dios y todo lo merecemos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos aquí? Porque el que tiene el culo puesto aquí en la tierra somos nosotros. Si nosotros no empezamos a construir aquí, no va a venir ningún Dios a construirlo, os lo puedo garantizar. Y si no, ¿cuántos dioses han bajado aquí a la tierra a hacer consenso? No va a venir Dios y nos va a sentar a todos en la mesa redonda y vamos a consensuar. Tenemos que hacerlo los humanos. Cuando queremos que ese Dios venga, cuando queremos que lo divino baje y coja el mango de la sartén y ponga el orden, es cuando está el diseño vencido. ¿Qué quiere decir un diseño vencido? Ese diseño se ha quedado cristalizado. Pues que yo empiezo a percibir que me sobra realidad, que el contexto es como muy grande, muy rápido, que todo está pasando muy rápido y yo voy como que no alcanzo. Es como el que se siente que va con un sobreesfuerzo al final de una carrera. Ahí nos está mostrando que nuestro diseño está vencido. Asúmelo, asume que tu diseño está vencido. Asume que ves la realidad como muy actualizada y como muy digitalizada y tú estás como muy analógico todavía o como en ese momento de desborde. Ese es un diseño vencido. Perfecto, asúmelo, porque asumiendo ese diseño vencido podemos actualizarlo. ¿Qué quiere decir? Que podemos ralentizar esa cooperación individual. Ese cuerpo individual de nosotros puede empezar a ralentizar, a empezar a observar qué es lo que creo que me falta, qué es lo que creo que necesito para entrar en esa actualización, sincronizarme con la realidad. Cuando nosotros vemos esos diseños plurales, ¿qué quiere decir? Un nosotros, cuando empezamos a hablar pluralmente, que lo hacemos de manera naturalizada, cada vez que nos escuchamos decir, es que todo el mundo comete los mismos errores, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales, es que en todos los trabajos hay pues especialidades. No sé, cuando empezamos a cuestionar la realidad y justificarnos con ella. Justificarnos, porque nos falta ralentizarnos para sincronizarnos con ella. Y cuando no sabemos cómo hacerlo, empezamos a rechazar la realidad, empezamos a justificarnos y empezamos a, a generalizar, a poner ese diseño en plural. Generalizamos esa cooperación plural, pero que está en nuestra fantasía. Nuestro cerebro no identifica entre real, simbólico, imaginario. Nuestro cerebro está captando y está memorizando todo lo que pensamos. Entonces, si estamos pensando en una mentira para nuestro cerebro, es verdad, es una posibilidad, porque no juzga entre real, simbólico, imaginario. Entonces, fijaros que en el inconsciente colectivo está la finalidad de la expansión de la conciencia. Todo pensamiento va a expandir la conciencia. La conciencia no juzga, no tiene moralidad, no separa, no distingue, no hace especial, no le está dando un sentido concreto, simplemente es una oportunidad. Te está proporcionando posibilidad y oportunidad porque es un potencial de extensión. Es una extensión del potencial, ese propósito que tiene de crecer porque asume todo, asume todo. Es la misma nada, es la misma nada de la creación donde todas las posibilidades son posibles. Entonces, cada uno somos un organismo de cooperación, un cuerpo multidimensional, que eso
a veces nos cuesta entender, eh, somos una antena que capta y recibe y emite a través de su frecuencia, a través de sus ondas, todo lo captado. Creemos que todo lo que está sucediendo a nivel inconsciente que no vemos, eh, no lo identificamos porque no lo podemos ver de manera positiva. Lo positivo es lo que yo puedo ver, lo que yo puedo identificar. Pero si no lo puedo ver, no lo puedo demostrar, no entra dentro de la conciencia. Pero está entrando la conciencia. La conciencia es previa a ser consciente de algo. Fijaros que la identidad individual, cada uno de nosotros de manera individual, tenemos una parte izquierda que nos está proporcionando la posibilidad de estar aquí. Aceptar ese error de la izquierda nos ayuda a modificar eh, ese pensamiento de separación, ese trauma de separación. Fijaros que la parte más veloz de nosotros, la parte subatómica de nosotros, que sería ese rango de el ser original, la comunicación y el propósito, esa parte no tiene memoria. No tiene memoria. La parte que tiene memoria para nosotros es el diseño y, y del diseño la percepción que yo le doy, el sentido que yo le doy y la capacidad del campo cuántico que es proporcionada por el ser original. Ese ser original nos proporciona una capacidad, un observador. Lo voy a explicar de otra manera. Así eh, me, me nace a mí, así lo entiendo yo, con el margen de error que pueda, pero cuando nosotros estamos aquí en la fisicalidad, cuando estamos viviendo nuestra experiencia, lo que nosotros llamamos vida, lo que nosotros vemos en la realidad, cuando nosotros estamos involucrados en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, nosotros percibimos una realidad. Esa realidad que percibimos la estamos secuenciando con nuestra mentalidad. Utilizamos la mente, que es el instrumento que utiliza la conciencia. Y en la mentalidad nosotros estamos haciendo un registro de interpretación, de conceptos, de creencias, de ideas, de posibilidades, de propuestas neuronales que nosotros estamos recesionando. Esa mentalidad no tiene nada que ver con la mente. Es como si la mentalidad, la mente, el instrumento se quedara diseñado con esa mentalidad, se quedara con ese intérprete que solamente leyera esos códigos que nosotros reconocemos. Si nos quedamos ahí, secuestramos esa capacidad de antena, de recibir a través del observador, de recibir toda la información que nos está proporcionando nuestro ser original. Cuando nosotros dejamos que el observador actúe, es hacer espacio, oxígeno entre lo que yo pienso que está sucediendo y lo que está sucediendo. Ese espacio, en ese espacio entra el observador, entra la conciencia y la conciencia actúa. Y eso que yo percibía de una determinada manera, cuando yo no reacciono, cuando yo no le doy respuesta, cuando yo hago espacio, cuando yo le doy, aco- lo acojo, lo acepto, cuando entro en esa aceptación, aunque no lo entienda, pero le estoy dando acogida y espacio, esa situación empieza a mutar de manera que yo la pueda entender, de manera que yo pueda comprender lo que está sucediendo. Quizás eh, cuando yo me pongo en ese modo no sé, acordarse de las veces que he dicho, cuando no sepas qué hacer, modo no sé, no actúes, no quieras solucionar. eh,
El ego, nuestra identidad, quiere solucionar todo. Solucionator, todo. Quiere buscar una solución para todo, quiere saberlo todo, porque así va su grado de felicidad, así va incrementando esa creencia de validez que se está dando a sí mismo, porque tiene que validar continuamente que es productivo, que es proactivo, que es valioso, pero somos más valiosos por la capacidad de hacer enlace, que son las valencias que nos van a dar el valor. Las valencias nos van a dar el valor, que la capacidad de nosotros buscar que nos valoren. No sé si se ha entendido esto. El ego siempre busca la validación fuera. Siempre busca que lo admiren, que lo aplaudan, que lo reconozcan, que lo agasajen, que lo estimen, que lo deseen, que lo hagan especial. Esa es la identidad emocional, en la que se rige a través de sus emociones, a través de los cambios. Y siempre es cambiante. Y la entidad es la que está nutriéndose con todo. Acepta esa parte de la identidad, no la rechaza, porque acepta el error, porque sabe que precisamente a través del error tú puedes mm, crecer aceptando el error. Pero si empiezas a no aceptar el error, empiezas a avergonzarte, a callarte, a silenciarte, a guardártelo, empiezas a frustrarte y no puedes construir, no puedes producir esa capacidad que tienes por desarrollar, porque no la encuentras, la estás anulando, la estás rechazando en ti mismo. Fijaros que enlazando el tema de hoy, el consenso, los consensos humanos, ¿qué clase de acuerdo significa ser humano? Algunos nos hemos preguntado, ¿qué clase de acuerdo significa ser humano? Desde la conciencia, ¿qué clase de acuerdo tiene con un ser humano? Tiene un propósito previo, pero acuerdo o, o no, o tenemos amnesia de ello, o no lo recordamos. Fijaros que la parte izquierda de nosotros, ese 1, 4, 7, perdón, siempre va a hablar y va a ejecutar de derecho. Siempre va a hablar de derecho. Pero si nos miráramos, si nos percibiéramos como seres independientes, esa independencia es muy relativa, porque dependemos uno de los otros. Vamos a mirar el mundo y todo es escalar, todo es por cadena. Estamos aquí y cuando nacemos dependemos de nuestros padres. Después dependemos de tener un ambiente social, un ambiente familiar. Luego dependemos de tener un puesto de trabajo. Luego dependemos de un otro para construir una familia. Luego dependemos de un vínculo social para seguir creciendo, seguir madurando, seguir experimentando. Siempre no somos seres independientes, somos seres interdependientes. Entonces, empezar a aceptar esa parte de nosotros, porque necesitamos un otro, necesitamos el que cose y crea tejidos y crea pues, la ropa, el que fabrica calzado, el que pues no cultiva la tierra y nos está ofreciendo los alimentos cuando vamos a comprar a la tienda, al supermercado, el que va a pescar y trae el pescado donde ha pasado toda la noche en un barco. No somos seres independientes, somos seres interdependientes. Mm,
estamos interactuando continuamente, estamos al servicio unos de otros. Entonces vamos a asumir y aceptar esa parte de nosotros. Esa parte que la izquierda tiene como ilusión de soy un ser independiente, como he nacido y estoy aquí, necesito y merezco ser visto, ser amado y ser atendido y ser acogido y ser nutrido. Pues todos estamos aquí construyendo esta posibilidad. Dejemos esa fantasía de que va a venir un Dios y y nos va a levantar el castigo, o de que nuestros padres tienen que seguir manteniendo y si no, lo tiene que hacer una jerarquía que me sostenga. Y vamos a empezar a encontrar esa parte derecha que está interactuando con nosotros. Vamos a aceptar esa lógica que hace mover a la derecha, hace mover al futuro de manera creativa, hace que nos movamos a la parte lógica de una posibilidad. La izquierda se basa en la emoción, se basa en el trauma, se basa en las carencias, se basa en la necesidad, en lo que cree que le falta. Aceptamos eso, aceptamos esa parte de trauma, vemos la trama y con esa parte de la trama construimos, eh, capitalizamos y empezamos a ver esa lógica que tiene de construir esa derecha que nos está dando acceso a todas las posibilidades. Vamos a ver esa izquierda como la fuerte, la izquierda que está adherida al vínculo, la izquierda que es rígida, es fuerte. Y vamos a dejar que sea flexible, vulnerable, para que la derecha, que es hábil, pueda entrar y pueda introducir aire, oxígeno, posibilidades nuevas. Y podemos despegar el trauma y que entre ese oxígeno, que entre esa presencia. Eh, Ser consciente que el cuerpo es donde estoy. El cuerpo está sensando dónde estoy. Mi cuerpo no miente, no miente. Va a biologizar todo lo que no, no tiene toma de conciencia. Cuando hablamos de biologización, hablamos de síntomas, síntoma de conciencia. Mi cuerpo va a biologizar toda esa izquierda, todas esas memorias que a lo mejor son tan prematuras que no tenemos ni constancia, están tan programadas en nosotros que no tenemos ni constancia de lo que ese programa nos está diciendo. Entonces, miremos, observemos y atendamos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a expresar en muchos niveles: físico, energético, emocional y mental. Observo qué pienso, observo cómo me siento cuando pienso, observo cómo mi cuerpo energéticamente se expresa cuando pienso lo que pienso, siento lo que siento, cómo está nuestro cuerpo, avanza, retrocede, se frena, está disponible para ir al lugar, para hacer, para construir, para crear, o se queda parado, se ralentiza. Vamos a observar cómo está nuestra energía, nuestra frecuencia, nuestra vibración. Vamos a ver nuestra mente, nuestro intérprete, cómo está el programa. ¿Está activo? ¿Estoy reactivo? ¿Estoy en retracción? Y vamos a ver si le damos espacio a la conciencia. La conciencia solamente observa, no juzga. Permite estar y ser. Vamos a recordar que esa izquierda sería el cuerpo físico. Esa izquierda está sin cero porque no está aceptando el punto cero, el oxígeno, la presencia, el ascensor, el que le está proporcionando el estar y el ser. Cuando no somos sinceros con nosotros y solamente nos basamos en creencia y en programación, estamos en el uno, en la fisicalidad.
ese uno lo va a mover el diseño. Son todas nuestras creencias, son todas nuestras ideas, son las ideas de otros que nosotros hemos comprado y seguimos financiando esas ideas, esas sentencias, esos decretos, esos juramentos, eh, esa afinidad familiar, ese juramento al padre, al abuelo, al amigo, a esa consenso de lo más sagrado, ¿no? De esa moralidad, de ese juramento familiar y esa no aceptación de nuestro ser original, no aceptación de nuestro primer desdoblamiento. Y cuando nosotros le damos la bienvenida al futuro, ¿qué nos está proporcionando? Pues una percepción más madura, una percepción más amplia, más extensa, una mente abierta. Con esa mente abierta nosotros podemos acoger la posibilidad y enfocarnos en una, coger una posibilidad y enfocarnos en una, hacer una creación con una posibilidad. Y para eso tenemos que aceptar a la nada, aceptar a la nada para crear una posibilidad desde algo que soy yo. Un algo que soy yo, acepto a la nada para construir una posibilidad. Y la izquierda también nos está mostrando, perdón, la derecha también nos está mostrando el propósito. El propósito es previo a la asistencia. Siempre el propósito nos lo está mostrando el futuro, porque el futuro es la parte más veloz, la parte que está en nuestro inconsciente, el negativo que nosotros no vemos, esa parte que yo no estoy leyendo de mí, ese punto ciego que me lo puede mostrar un otro que no soy yo. Por eso nos espejamos o nos reflejamos. Para terminar el día de hoy, voy a leer, sabéis que me gusta compartir e indicar algunos libros, algunos eh, libros o películas, algo que nos pueda servir para seguir estimulando nuestra conciencia. Y tengo aquí un libro de José Soler, El lenguaje del alma, el arte de escuchar la vida y alinearse con sus mensajes. Para mí este libro ha ido, mm, yo he ido transformándome a través del libro, porque cuando llegó a mi vida, que creo que aquí tengo la fecha, pues no, es que me gusta apuntar las fechas, pero no tengo la fecha aquí, le tengo puesto un enunciado, no sé si lo veis ahí, pero no le he puesto la fecha. Bueno, cuando llega este libro a mí, pues voy a leer lo que pone aquí, ya que no tengo la fecha, pero pongo gracias, gracias, gracias. Es cierto que los acontecimientos pueden causar dolor físico o emocional, aunque el sufrimiento solo puede crearlo uno mismo con su propio pensamiento. Sus pensamientos están basados en el diseño y pertenecen a esa parte de lo no dicho, de lo no hablado y de lo aceptado sin cuestionar. Eh, he puesto, creíamos que el alma es intocable y creíamos que el alma pertenece a la paz y a la luminosidad. Eso lo puse yo cuando leí este libro. Hoy puedo decir que para mí el alma es un diseño que sí es modificable, que sí es modificable y que la paz, que es la que todos buscamos, la buscamos porque no nos estamos, no nos estamos sintiendo, estamos buscando algo que es una ilusión. Fijaros que la palabra paz, desde la A hasta la Z, es reconocer todo, es reconocer todo, desde la A hasta la Z, reconocer todo. Todo, cuando es reconocido y es asumido, entras en paz. Entonces la paz no es un estado en concreto. La paz es la aceptación de todas las posibilidades. Así lo veo yo.
Y vamos a ver aquí, en este libro, las preguntas para comprender el mensaje de las llamadas intensas. Tenemos las tres partes de nosotros que están interactuando a la misma vez. La parte de la fisicalidad, la vida nos parece fuerte. Nos parece que hay acontecimientos que son fuertes, que son duros, que son difícil de asumir, difícil de también asimilar. También tenemos una parte de nosotros que es intensa y es la parte de ese diseño, esa parte del alma, donde nosotros decimos, ¿por qué mi alma tiene que pasar por esta situación? Esa parte intensa. Pero también tenemos una parte profunda. La parte profunda es la esencia previa a toda la existencia. Antes de yo reconocer esta forma, ya me es dada la posibilidad. Entonces, aquí cuando hablas de los mensajes de las llamadas intensas, son esos mensajes, esa llamada del diseño, esa llamada del alma. Cuando el alma está haciéndote ruido, cuando te está mostrando el error. Para no entrar en terror, hay que asumirlo, hay que observarlo y hay que acogerlo. Y aquí nos muestra, yo sé, a través de él nos muestra una manera de poder asumir esa parte. Dice, para facilitar la comprensión de una llamada intensa del alma y disponerse a recoger el regalo que trae consigo, podemos usar las cuatro preguntas dice las cuatro preguntas que muestro a continuación. Puede emplearse en cualquier situación en la que el cuerpo esté te esté llamando la atención a través de un síntoma de conciencia, ya sea incomodidad, molestia, dolor o biologización. Aquí él muestra enfermedad. Yo digo biologización porque el cuerpo biologiza, es biológico y lo que hace, pues te da eh, em, la biología se adapta, te da una respuesta. Por eso hay biologizaciones, hay una acción para que tu biología se adapte a la respuesta. Está buscando siempre darte un sostén, un soporte. Dice, el proceso finaliza con la observación atenta del cuerpo. Primera pregunta sería, ¿qué hace tu cuerpo y cuándo ocurre? Descripción sencilla de lo que está sucediendo en el cuerpo, sin usar nombres técnicos o diagnósticos que no podamos entender y sin incorporar tus opiniones. ¿Qué hace tu cuerpo? Pues mi cuerpo está tenso, pues mi cuerpo está rígido, pues mi cuerpo me muestra un dolor, o mi cuerpo tiene una inflamación, tiene un edema, o mi cuerpo tiene temperatura, o mi cuerpo está frío, o mi cuerpo me da calambre, tengo calambre, o mi cuerpo se me queda como dormido, tengo la sensación de que las manos o los pies se me duermen o tengo un dolor localizado en una zona de la cabeza, pues puede ser la zona de la sien, o puede ser en la zona de la nuca, o puede ser en la zona de la frente, o puede ser en la zona de los ojos, o tengo congestión nasal, o tengo algún dolor al tragar, o al hablar, o, o noto algún dolor cuando estoy tomando algo frío o caliente, o la encía empieza a tener sensibilidad, o empiezo a tener pitidos en los oídos, empezar a sensar todo tu cuerpo. Primero, mirar el órgano en sí que está afectado. Pues si es el ojo, pues miro para qué sirve el ojo. Si es el oído, pues miro para qué sirve el oído. Si es la boca, pues para qué sirve la boca. Empezar a censar la localización, lo que estoy sintiendo y para qué sirve el órgano en sí. Luego, la segunda pregunta, cuando se manifiesta el síntoma en el cuerpo, ¿qué está pasando en mi vida y a mi alrededor cuando el cuerpo empieza a expresarse de esa forma? ¿Qué pasa dentro y qué pasa afuera? ¿Qué está pasando en mi cuerpo y qué está pasando fuera, en el contexto,
en mi hogar, el territorio en el que está el cuerpo, donde el cuerpo está sensando todo. O sea, si está en el trabajo, ese es tu espacio. Estás sensando algo en el trabajo, ese es tu territorio en ese momento. Si estás en casa, en el hogar, ese es tu territorio en ese momento. Si estás por la calle, ese es el territorio también que estás sensando en ese momento. Entonces, ¿qué está pasando en tu cuerpo y qué está pasando fuera también? Dice, es decir, cuando hay intensidad dentro, cuando el dolor o la molestia son más intensos en el cuerpo, ¿qué está sucediendo en mi escenario, donde yo estoy? ¿Qué sucede? Mi cuerpo se tensa y quizá observo que en el trabajo hay tensión. Mi cuerpo a lo mejor mi cuerpo empieza a sentir temperatura, lo que decimos fiebre, y a lo mejor en mi hogar hay una situación fuerte de asimilar. eh, es una situación pues, solemos decir no la soporto o no la puedo em, ay, ¿cómo es la palabra? No la puedo digerir y eso es como fuego, es lo que no puedo soportar, es como si esa situación es caliente en nosotros y empezamos con un cuadro de fiebre. Cuando, por ejemplo, estamos pasando un acontecimiento donde no tenemos la creencia de que no hay liquidez, no tenemos dinero para cualquier cosa y empezamos a tener pérdida, como puede ser la pérdida de la cartera, como puede ser em, que empiece a fallar los electrodomésticos en la casa, empecemos a notar esas cosas, vamos a observar lo que nos pasa en el cuerpo y lo que pasa también alrededor, en el contexto. Tercera pregunta. ¿Qué representa simbólicamente lo que está pasando en el cuerpo? Se trata de observar lo que está haciendo tu cuerpo y darse cuenta de cómo está reflejando la misma situación que está ocurriendo en tu vida. La respuesta puede aparecer intuitivamente y también puede usar las relaciones entre las emociones y la parte del cuerpo del apartado anterior. En lo que las emociones, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. ¿Qué manera de encontrar la representación simbólica es atender a la utilidad de la parte del cuerpo que está llamando la atención? Preguntándote para qué sirve esa parte del cuerpo o cuál es su función. Eso lo he dicho yo antes, pero bueno. Dice, cada parte del cuerpo refleja un aspecto de tu vida y esto no es solo simbólico porque cada parte de tu cuerpo tiene una función y esa función está relacionada con el entorno. Así que cuando una parte del cuerpo representa un síntoma de conciencia, te está dando una señal. Te está indicando que en ese aspecto de tu vida, que está regulado por esa parte del cuerpo, está ocurriendo algo que requiere tu atención. Es una llamada intensa para tu evolución y transformación. Dice, ampliando los ejemplos anteriores, las piernas son símbolos de andar, avanzar o sostener. Si uno manifiesta síntomas en las piernas, hay que explorar la metáfora. Ay, perdón. Dice, hay que explorar la metáfora de cómo te sientes que avanza o o se sostiene en la vida. Los brazos y las manos son los símbolos de la acción. Cuando los brazos duelen, o no pueden mover indica que hay una desalineación en la acción entre lo que uno hace y lo que quiere hacer. Dice, da un ejemplo, dice último ejemplo, en este caso, sobre uno de los cinco sentidos, los oídos. Son los símbolos de escuchar. Cuando uno pierde audición está indicando que es doloroso escuchar. Los demás sentidos se adaptan de forma similar, ya que cuando es doloroso sentir en cualquier canal, éste reacciona disminuyendo la percepción. La cuarta pregunta que deberíamos de hacernos, ¿cuándo fue la primera vez que ocurrió? ¿Cuándo fue la primera vez que pasó eso o me sentí así? Hay que poner atención a qué ocurrió o qué estaba pasando en tu vida la primera vez que se manifestó ese síntoma físico en tu cuerpo.
Observa y comprende lo que hace el cuerpo. Para finalizar el proceso, una vez hechas las preguntas, puedes sentarte o retirarte en silencio y entrar en una observación atenta del cuerpo para comprender lo que hace y con qué está vinculado. Sigue dando más ejemplos, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué he cogido y he dicho estas preguntas que nos ayuda a escuchar el cuerpo? Porque si queremos entrar en consensos humanos, el primer consenso que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Aceptar que tenemos una expresión humana, que tenemos una pertenencia a este planeta, porque es el planeta que nos está acogiendo, que somos un vellito, una antena, una neurona de la Tierra, porque le estamos proporcionando a la Tierra a través de nuestro fallo conciencia, documentación, y que la Tierra se está suministrando de ella. Y que el inconsciente para nosotros es el consciente de la Tierra y que somos una extensión de ese proyecto de humanos solares. Entonces, empecemos a consensuarnos con nosotros. Primero, a asumir que aparte de mi identidad tengo una entidad. Aparte de mis funciones vitales y sistemáticas, también tengo una función de recibir, de recepcionar y de emitir, porque emito, transfiero información, emito y recibo. Entonces, tengo esa función antena. Me guste, no me guste, sea consciente, no sea consciente de ello, la estamos utilizando. No existe lo bueno o lo malo, existe lo consciente y lo inconsciente. Entonces, a más conciencia, más madurez. A más madurez, más respeto, más asumimos, más aceptación tenemos. Entonces, vamos a aceptar el lugar en el que estamos cada uno y vamos a empezar a poner ese observador a trabajar. Antes de luchar contra mi verdad, contra mi razón, voy a ponerme en ese espacio de prefiero estar en un espacio de ralentización, de aceptación, que no es sometimiento, que es observación, ese modo no sé, para no reaccionar, porque voy a dejar que la creencia pase y si la creencia se ha quedado obsoleta, se ha quedado pequeña, ese diseño está vencido, voy a ralentizar y voy a construir una posibilidad nueva porque estoy conectado con la fuente, porque estoy conectado con mi presencia, porque estoy conectado con mi entidad. Entonces, empezar a hacer esos consensos, empezar a asumir nuestra pertenencia, asumir nuestro pacto previo, asumir el diseño de nuestra alma y empezar a darle esos espacios, ese oxígeno a cada cosa. Empezar a darnos cuenta en las escalas con las que estamos trabajando y en las que estamos entrando en comunicación y empezar a estar en nuestro eje central y en nuestro eje horizontal para que la comunicación tanto sea lineal como vertical. Y si vemos que lo vertical y lo lineal hace como una cruz, estar en ese punto cero del eje del ser, el ancla del eje del ser y, y somos ese cero del eje del ser. El eje del ser bajó aquí a la experiencia y somos el cero del ancla del eje del ser, ese punto ciego donde nuestro diseño tiene un propósito. Ese 49 que es la palabra amor, y que es la palabra también em, Dios. Creo que la palabra Dios es 49. Lo voy a mirar porque creo que sí. Lo voy a mirar. No vaya a ser que me haya confundido. Dios es 49. Entonces vemos que Dios es un diseño y que el amor también aquí es un diseño. Vamos a empezar a darle ese espacio. No pasa nada reconocer que es un diseño, reconocer que desde mi inmadurez y desde
mi conciencia prematura, inmadura, yo había idealizado ese diseño y que ahora me di cuenta que ese diseño soy yo mismo aquí en la materia. Entonces, ese Dios ha bajado a la forma. Vamos a incluirnos, vamos a sumarnos y vamos a hacer esa extensión de la conciencia, entre todo con el consenso humano. Dejemos de separarnos y empecemos a sumarnos, empecemos a crear esta comunidad humana para que podamos hacer este puente de transacción entre el diseño vencido y los nuevos diseños que están entrando aquí en la Tierra. Nosotros somos ese puente que está dando esa estabilidad y esa transición para la evolución. Nos vemos la semana que viene, que no se nos olvide sonreír. Gracias a las personas que vean luego en diferido este encuentro. Si tenéis dudas, si tenéis preguntas, si queréis que hablemos de algún tema en concreto, escribid a Caminando hacia el Ser y poner la propuesta y empezamos a crecer todos y a empezar a interactuar a interactuar aquí cada semana. La semana que viene, 24, no va a haber encuentro. El lunes 24 no va a haber encuentro porque me voy de viaje. Ya os contaré luego lo que he aprendido, que voy a Código 44, Reino Unido. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender allí. Nos vemos la semana que viene. Gracias, gracias, gracias. Chao.